Lo que vamos a ver hoy es eh, una especie de resumen, ¿no? De algunas cosas que yo elegí que me parecieron interesantes como para entender un poco por dónde viene esta bienal, que, que es una bienal muy especial, ¿no? Porque se iba a hacer en el 2020 y finalmente acaba de abrir ahora en septiembre y va hasta el 5 de diciembre. Es una bienal que ha estado obviamente marcada por la pandemia, por, por una cantidad de tensiones, además, ¿no? Especialmente en Brasil, que tienen que ver incluso con el presupuesto para la cultura, que obviamente la atraviesa. Y digamos, como que ellos desarrollaron dentro de esta, ¿no? de este panorama complejo, desarrollaron, me pareció muy interesante, una, eh, como una estrategia, ¿no? De hacer que la Bienal en realidad fuera como variada, ¿no? Como que se desarrollara tanto en el tiempo, no estrictamente entre el 4 de septiembre y el 5 de diciembre, sino que se empezó a desarrollar antes y va a seguir desarrollándose con muestras que están vinculadas a la Bienal, y también con el espacio. Es decir, que no solamente el pabellón es el centro, ¿no? Los pabellones de la Bienal son el centro de las actividades, sino que además hay 25 otros puntos dentro de San Pablo, y además hay acuerdos con otras instituciones culturales que permiten, digamos, como tener ese panorama más extendido. Eso le da a esta bienal como una especie de variedad y algo que se refleja incluso en lo que hicieron con el diseño gráfico. O sea, no hicieron un logotipo de la Bienal, sino que hicieron varios, ¿no? Y yo cuando empecé a encontrar varios, digo, qué cosa tan rara, hasta que finalmente encuentro que decía que justamente, ¿no? Como para acompañar esta variedad que tiene este carácter, digamos, un poco hasta de emergencia, generaron más de una identidad visual. Además, hace 70 años, este año, que fue la primera Bienal, o sea, justo toca una fecha muy importante. La primera Bienal se abrió en una especie de instalación que se hizo al lado del MASPI, del Museo de San Pablo, de Arte de San Pablo, una instalación bastante grande, de unos 10.000 metros, y ya desde el principio de ese 20 de octubre del 51, se posicionó como un espacio de encuentro del arte contemporáneo especialmente controversial, ¿no? O sea, como también con una audacia en lo que estaba mostrando. Y encontré esta foto que me gustó mucho, que es la escultora María Martens, que expuso dos obras, Cobra Grande y la otra que se llama El Imposible, que creo que la vimos en el museo en Buenos Aires. A mí me acuerdo que me había llamado muchísimo la atención, eh, y que habla de alguna forma sobre un tema que en los años 50 no se hablaba, que era sobre justamente el tema de la sexualidad femenina. Eso, digamos, las primeras bienales entonces transcurren como en ese parque que está enfrente del Museo del MASPI, y en 1957 se abre este enorme pabellón que fue diseñado por Niemeyer y Uchoa en el Parque Ibirapuera, que lleva el nombre de Cicilio Matarazzo, que era presidente del Museo de Arte de San Pablo, y que fue como el gran impulsor, ¿no? De esta obra enorme, ambiciosa, muy moderna, obviamente
para el momento y que se convirtió en una especie de ícono, ¿no? Es decir, que tenemos esta estructura que además tiene otras adosadas, donde generalmente yo recuerdo que se hacen exposiciones individuales, por ejemplo, dentro de un entorno verde que es el Parque Ibirapuera, que en realidad tiene su nombre tiene un origen indígena, del tupí, que quiere decir lo que una vez fue un árbol. Eso significa Ibirapuera. Y es bien interesante cómo en este momento, ¿no? El tema justamente ecológico, ¿no? Tiene tanta relación, ¿no? Con lo que son las propuestas de estas bienales, que en general toman un tema y que tiene que ver justamente con las preocupaciones medioambientales o sociales como del momento, que lo articula de alguna forma. Esto no ha ocurrido siempre, pero sí ocurre más en estos últimos años. Vieron que la Bienal de Venecia también es como que se elige, digamos, un nombre que generalmente es un lema, un poco paraguas, para una línea curatorial. O sea, no es que sea simplemente, bueno, vamos a exponer eh, artistas que nos parezcan interesantes, junto con artistas que son históricamente importantes. O sea, siempre la Bienal ha tenido eso, ¿no? De mostrar arte ya consolidado de artistas modernos, junto con artistas que están justamente haciendo el arte más contemporáneo, ¿no? Las propuestas que son más recientes. En esta bienal en especial eh, se eligió a un curador joven que se llama Jacopo Crivelli, Visconti, que es, en realidad nació en Nápoles, pero bueno, es un arquitecto graduado y doctorado en Brasil, que ha tenido, ya ha hecho comisario en la Bienal de Venecia para el envío de Brasil, y que a su vez armó un equipo curatorial con otros colaboradores que vienen del terreno de las artes en Brasil y también con experiencia internacional. Eh, entonces, en realidad, la idea, digamos, de esta Bienal, que tiene 91 artistas de 39 países, es justamente como construir como puentes, ¿no? Entre obras y artistas, dice el curador, que reflejen múltiples visiones del mundo, culturas y momentos históricos. Esto me parece que es como esencial como para entender, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con esta, yo no les voy a mostrar a los 91 artistas, pero de alguna forma hay como un diálogo entre ellos, y hay algunos que podríamos llegar como a agrupar porque tienen visiones similares, o han vivido dentro de la misma cultura o han vivido el mismo momento histórico. Entonces se convierte como en algo muy variado, ¿no? Lo que dice el director justamente de la comisión de la Bienal, dice que el arte es por excelencia una plataforma para la diversidad de pensamiento y un medio apropiado para la convergencia de diversos segmentos en torno a un proyecto común. Esto me pareció súper interesante, ¿no? Cómo el arte puede llegar a reflejar esta diversidad y a la vez convertirse en una especie de puente, ¿no? Como donde van a converger eh, distintas miradas, distintas experiencias, incluso distintos territorios o épocas, en torno a un proyecto común. ¿Y cuál es este proyecto común? Bueno, este proyecto común en realidad tiene que ver con la vida, ¿no? Con justamente salir
de un periodo de oscuridad y volverse hacia la vida. Antes de que se inaugurara, el año pasado, entre noviembre y diciembre, se hizo una exhibición que se llamó Viento, que era como preparatoria de esta apertura. En realidad, digamos, pensaron que quizás las condiciones de la pandemia iban a permitir que se diera antes, pero finalmente no. Y a esto, aquí dejaron el pabellón absolutamente como está planteado, su esquema tradicional, ¿no? Arquitectónico, para que justamente las obras, que eran de unos 21 artistas, activaran como esa arquitectura a partir de una idea que surge de esta película experimental, obviamente, de Joan Jonas, que se llama Viento. Viento es una performance que hacen 4 bailarines en un día especialmente ventoso y especialmente frío de 1968, en que el viento se convierte también, esa resistencia, ¿verdad?, del viento, del frío, se convierten como en algo con lo que danzar también. Y pensando, ¿no?, en esa experiencia, justamente se realiza una performance que se repite acá en la Bienal, que se había hecho en el 2019 en Bruselas, en una galería, que se llama La Flor de la Piel, y que consiste, es un poco extraño esto de explicar performance, debería mostrarles un video, pero vamos a tratar de hacernos la idea, en que un grupo de performers que no son blancos, que tienen piel de color, eh, golpean unas bolsas que tienen harina, la harina empieza como a desprenderse, hay viento dentro de la sala, se forman dibujos con esa harina, los performers juegan en el espacio, digamos, y van moviendo esa harina, y eso que queda, que parece casi un dibujo, una escritura, va a quedar durante todo el tiempo de la exposición, ya sin el viento. De alguna forma, lo que dice el curador es que viento se refiere a lo que ya ha sucedido, ¿no? Como dice, así como el índice constituye en semiótica el sendero. Es lo que ha pasado, ¿no? Eso del viento, que es como esta forma, digamos, de activación, que bueno, como un viento, ¿no? Lo que nos pasó a todos durante la pandemia, y cómo eso de alguna forma ¿no?, se ha ido moviendo durante este tiempo. Y el título de la Bienal, Está oscuro pero canto, es una parte final de un poema de Tiago de Melo, que es de un libro que se llama Madrugada Campesina, que se publicó en 1963. Y de alguna forma hay algo parecido que dice Bertolt Brecht, que dice algo así como, cuando pase la oscuridad y volvamos a cantar, cantaremos sobre eso, o sea, cantaremos sobre la oscuridad. Pero en realidad Tiago de Melo lo que está proponiendo es algo diferente. Dice, está oscuro, pero canto. Y en realidad no pone en el último verso, pero el último verso dice, canto a la mañana. O sea, hay una especie de esperanza, ¿no?, de que ese estado de angustia de este momento va a pasar, porque sí hay una esperanza en que hay un mañana. Entonces, tiene un sentido bastante más optimista e interesante. Está oscuro pero canto, ¿no? A pesar de todo, tengo esta posibilidad de pensar en un mañana y en un futuro que sea mejor. El año pasado, en el 2020, además este, de esta performance de la que les hablaba, se hizo una instalación muy interesante de una artista peruana que se llama Garrido Leca, que justamente plantó de forma hidropónica
plantó como en realidad con una técnica que ya había sido usada entre ese tiempo que duró la cultura moche en Perú, que fue nada menos que entre el 100 y el 850 después de Cristo, estos frijoles peruanos que son muy variados también y que tienen diseños variados. Lo interesante es que los diseños de estos frijoles aparecen como diseños inspiradores en la cerámica moche. Y, o sea, que tienen también, ¿no? Como un tema, una formulación dentro del arte, pero esa riquísima forma de cultivar se pierde después durante la colonia, y ella lo que hace es como volver, ¿no? a ese saber ancestral para sembrar estos frijoles, y le llama a la instalación insurgencias botánicas. Eh, claro, no estaba pensado para que estuviera tanto tiempo, pero es súper interesante qué ha pasado, ¿no? Con esa instalación que siguió creciendo y esperando el momento justamente en que se pudiera abrir la Bienal. Así que está desde marzo del 2020 y bueno, ahora ya les digo, han seguido creciendo y estando presentes, ¿no? Como dentro de la Bienal. Es como una especie de acto de rescate y de resiliencia también, ¿no? Porque bueno, no estaba pensada para durar tanto, pero las plantas en realidad siguieron viviendo, ¿no? Y se siguieron fructificando en este espacio tan luminoso. Dentro de las exposiciones estas que les decía que son en otros espacios, tenemos, por ejemplo, exposiciones de artistas latinoamericanos como muy importantes dentro del arte contemporáneo, como Alfredo Har, el chileno, que en el Sex de Pompeya, que creo que lo vimos cuando hablamos de Lina Bobardi, es una obra de ella, eh, justamente crea estas instalaciones en que plantea un pensamiento bueno, que de alguna forma articula esta y otras obras, que dice que las imágenes no son inocentes, ¿no? Que las imágenes tienen un peso, que las imágenes eh, nunca son simplemente un juego estético. Y dentro de esto, por ejemplo, juega con el tema de pantallas que de golpe se ponen luminosas y deslumbran al espectador, ¿no? Como de golpe uno recibe una cantidad de luz y de alguna forma eso lo que está hablando en esta exposición que él llama el lamento de las imágenes, es justamente de cómo a veces dentro de esta fárrago, ¿no? Esta cantidad de información que recibimos, nos vemos como aturdidos. Eh, lo que él hace es problematizar justamente de dónde viene la información, cómo recibimos la información y el hecho de que la información no es inocente, sino que hay, digamos, un control, ¿no? Entonces, digamos, en ese juego también está proponiéndonos, dice, otras personas piensan, ¿no? Que no estamos solos frente a los hechos, sino que otros también están pensando y posiblemente desde puntos de vista divergentes con los nuestros, ¿no? También es bien interesante. Esto es una instalación donde uno se puede llevar ese afiche que dice otras personas piensan. Eh, Fuera de Brasil también, vamos a ver otras muestras individuales, pero tenemos en Suiza, en la Kunsthalle Basel de Suiza, una muestra individual de un artista que es estadounidense, Diana Lawson, que justamente trabaja sobre este mundo que podríamos llamar el otro, ¿no? Como ese mundo que no es el mundo blanco, que no es el mundo de lo que estamos como más acostumbrados, sino que es una cultura que de repente se nos vuelve como un poco otra,
¿no? Es lo que no, generalmente no se exhibe en los medios, que no se ve. Una cultura mucho más popular, que tiene su propio color, que tiene su propia estética, y que está hablando, digamos, de esa necesidad, ¿no? que tenemos todos de mostrarnos también de elaborar cultura y cultura visual desde los códigos que de repente vienen, ¿no? Que no son, que no han caído en la globalización, sino que tienen todavía algo distintivo. Eh, en la misma Bienal, la Bienal el edificio central nos recibe con una cantidad de imágenes que funcionan como si fueran carteles publicitarios. Miren el tamaño que tiene, ¿no? Ahí se ve, a ver si lo puedo marcar, ahí se ve una persona que va caminando, así para que tengamos una idea, ¿no? Más o menos del tamaño de esta cartelería, que es una instalación de Paulo Nazaret, de Brasil, que justamente son celebridades afrodescendientes, ¿no? Como ese mostrar, digamos, que bueno, que también los otros pueden tener un tratamiento en la imagen como si fueran celebridades. Y dentro de la Bienal, ahora sí, para esta muestra que se abrió ahora en septiembre, trabajó un estudio de arquitectura haciendo una intervención que es liviana y que es obviamente efímera, en formas curvas, como una especie de piel, ¿no? Que son láminas de policarbonato, de contrachapado, con textiles de yute, que de alguna forma crean como unas especies de espacios, de alvéolos, que permiten que las obras que, digamos, que quedan contenidas adentro, queden como ligeramente, no del todo, pero ligeramente aisladas. Entonces, de alguna forma generan como espacios donde la percepción de la obra, ¿no? El disfrute de la obra, se da en un espacio un poco más pequeño. Obviamente este edificio, ¿no? En el año 57 no fue pensado quizás para este tipo, porque las instalaciones no eran un género que existieran, ¿no? En los años 50, ni para la performance. Entonces, bueno, en este caso se hizo en algunos espacios, se hizo estas pieles, digamos. Y otro elemento que es así como grande, como también muy, iba a decir invasor, pero bueno, que también articula, ¿no? Como un espacio importante de la Bienal, es esto, que es una instalación también, se llama Deposición. Es una obra conjunta de Benedict Reuter y de Paula, de Estados Unidos, que tomaron lo que era una antigua estructura como de gradas de la Bolsa de Valores de Chicago, como, ¿no? Donde se hacía la ronda de negociaciones, y la colocan ahí como un espacio, no un espacio performático, pero bueno, de alguna forma sí, de encuentro. Es un espacio que está pensado justamente para encuentros y charlas sobre temas que tienen que ver con el arte, ¿no? Y entonces tiene toda una agenda propia que también se transmite por streaming, porque en realidad, claro, esta Bienal tiene el problema de que tiene un aforo limitado, de que la gente tiene que presentar ser constancia de haber sido vacunado, que hay que estar con mascarilla dentro, pero también tiene la posibilidad de lo presencial. Entonces, por un lado, tiene una estrategia de algunos eventos que son presenciales y por otro lado, incluso el catálogo está en línea, ¿no? Es decir, que eso es como muy nuevo, ¿no? De eso de tener contenidos digitales que uno puede acceder, y también en Instagram hay videos de cómo se fue armando esta piel que les contaba, ¿no? Estas estructuras, ¿no? Y todo lo que fue el armado de la muestra, interesantísimo, ¿no? Es como que uno puede en realidad seguir todo esto como antes nos hubiera pasado. O sea, yo tengo un recuerdo un poco
antiguo, pero recuerdo haber ido así como en los 80, los 90, realmente uno llegaba como sin saber demasiado con qué se iba a encontrar y siempre era como muy abrumador, pero era muy difícil, se sabía algunos nombres que iban a estar, pero en realidad ¿no? Si uno no tenía la posibilidad de ir, era muy poco lo que le podía llegar de información. Sin embargo, ahora tenemos todas estas posibilidades de ver y de explorar quiénes son los artistas. Por ejemplo, Mauro Restife, que es un fotógrafo muy importante, que tiene un espacio bien grande dentro de esta sala, donde hace una especie de encuentro de fotografías entre lo que fue las ceremonias de asunción presidencial de Lula y de Bolsonaro. O sea, son dos eventos como de signo político eh, absolutamente opuesto, pero ambos tuvieron un respaldo popular. Y entonces, de alguna forma, él los hace encontrarse. Porque sí, de alguna forma, digamos, esta Bienal está como hablando de esas tensiones que justamente se dieron en estos últimos años. Y dentro de esas tensiones, por ejemplo, tenemos una que fue muy dramática, que fue cuando se incendió el Museo Nacional de Río, ¿no? El Museo Nacional de Brasil en Río, que se incendió porque estaba con una baja de presupuesto en seguridad que hizo que no se pudiera hacer nada cuando se desató el fuego. O sea, no había ni formas preventivas ni formas de acción que pudieran evitar la pérdida brutal que se dio de material absolutamente irrecuperable, ¿no? Y muy valioso, no solo para Brasil, sino para el mundo entero. Eh, esta tragedia, sin embargo, perdonó a un meteorito que se llama de Santa Lucía, porque fue encontrado justamente en un lugar que se llama Santa Lucía, que cayó en 1921 en Goiás. Y es muy loco, ¿no? Como esta piedra es una piedra superviviente. Y es muy loco ese tema, ¿no? De Santa Lucía, porque Santa Lucía fue una mártir cristiana que la quemaron y justamente las llamas no pudieron con ella, ¿no? Las llamas la perdonaron de alguna forma. Entonces, muy loco, ¿no? Todo eso como se va dando. Este meteorito abre como un espacio que se llama enunciaciones dentro de toda la muestra, que son como objetos y, bueno, y obras de arte también, eh, y obras que no sabemos si llamarle de arte o no, artefactos, que están seleccionadas por su historia, ¿no? Eh, y alrededor de ellos, de estos objetos, digamos, tan significativos, se presentan, ¿no? Como otras obras. Por ejemplo, acá, el fragmento del meteorito de Santa Lucía está rodeado de la obra de Carmela Gross, que se llama Boca del Infierno, es una obra hecha especialmente para aquí. Es una serie de grabados, y estos grabados tienen como tema justamente el volcán, ¿no? Lo quemado. Eh, Piedras volcánicas, digitalizados, son fotografías, están como muy producidos, ¿no? Y crean como esta especie de serie, ¿no? De formas como que tienen algo así de pétreas, que de alguna manera conversan con este otro. No sabemos de dónde vienen, pero sí que son como los restos de una enorme explosión volcánica, ¿no? Esa idea como del fuego, de lo que va a reventar, de lo que, ¿no? Como esos volcanes que están activos y que uno sabe que en algún momento, bueno, pueden entrar en erupción y tirar esta cantidad de fragmentos. Entonces, digamos, no es que sean, algunos sí, otros no, pero sobre todo hay una elaboración artística, ¿no? Del tema de lo que queda después de estas explosiones.
Y bueno, esa boca de infierno obviamente se habla de este volcán, que es un tema que ella retoma en otra de las exposiciones que tienen que ver con su obra en la Galería Vermelho, aquí en esta sala que está pintada como de naranja, de rojo, y lo retoma el tema del volcán justamente en neón. Es un artista muy interesante que nació en 1946 y que tiene toda una obra que habla mucho desde los años 60, habla mucho del tema de la violencia y de ponerle como rostro artístico, obviamente, a quienes son, quienes padecen de esa violencia y encontrar las formas en que esa violencia de alguna forma se manifiesta como objetos, ¿no? Como una carpa o como algo que está como una especie de envoltorio, ¿no? Dentro de la ciudad. Como de alguna forma convivimos con todo eso. Es muy interesante, la verdad que el trabajo de ella y estas de las cabezas me impactó muchísimo, o sea que ella mezcla, ¿no? Como desde la instalación hasta estas imágenes que las trabaja digitalmente o graba o dibuja directamente. Dentro de Enunciaciones está este caso de una colección de fotografías, todas diferentes, de un abolicionista estadounidense que se llamó Frederick Douglass. Nació en 1818, era hijo de una madre negra y de un padre blanco al que él no conoció. Tuvo la suerte de ser alfabetizado porque él era su dueño y se inventó este nombre, no se llamaba así, Douglas, lo inventó por una novela de Sir Walter Scott, el que escribió Robin Hood y Van Gogh, y hizo una carrera muy, muy interesante justamente como orador. Parece que tenía realmente un don, ¿no? para la palabra, como periodista, y justamente defendiendo el tema de la abolición de la esclavitud. Y es curioso, ¿no? Este tema de hacerse retratar, o sea, él se hace retratar muchas veces en sus distintas edades, como una especie de enunciación también, ¿no? De aquí estoy yo. Yo elegí esta foto, me pareció maravillosa, ¿no? La manera de pararse frente al espectador, frente a la cámara. Pero bueno, ya ven que hay otras y que hablan justamente de cómo, ¿no? Se resuelven estos temas de la otredad en el entorno, en el contexto de la esclavitud. Dentro de esto me encontré dentro de esta línea de enunciaciones, me encontré con esto que me pareció absolutamente maravilloso, que son todos como toallas de mano bordadas. Y fueron bordadas por un hombre que se llamaba Joao Cándido Felisberto, que había nacido en Río Grande do Sul y que era negro también, y que fue, cuando se hace la abolición de la esclavitud, en realidad la Marina brasileña igualmente contrataba a tripulantes, a gente que trabajara en las calderas, negros, y los sometía a los mismos castigos corporales que habían sido sometidos cuando el sistema de esclavitud. Y entonces, en un barco en el que estaba Joao Cándido, que pasa a ser llamado el Almirante Negro, hace un motín y bueno, ese motín obviamente es reprimido terriblemente, pero instala como un antecedente y una discusión pública sobre el tema de esos castigos a los que estaban sometidos estos hombres que ya eran libres. Cuando él pasa 2 años en una cárcel en una isla que llamaba de las Cobras, y ahí se pone a bordar y borda estas toallitas tan delicadas que tienen que ver con el amor. Miren lo que es ese corazón,
¿no? Atravesado por un cuchillo y sangrante, y por otro lado, esta otra, ¿no? Que se llama El adiós del marujo, y tiene la palabra libertad también. Y cuenta a alguien que lo conoció, que era como muy impresionante ver a este hombre que era tan admirado, un hombre fuerte, grande, ¿no? Y tan admirado por su valentía, absolutamente concentrado en bordar, ¿no? En estos bordados. De lo que quedaron, digo, posiblemente bordó mucho más, pero lo que quedó como esta expresión, ¿no? Porque en realidad él estaba también dibujando, ¿no? Creando con la aguja. Lo que quedó fueron estas dos toallitas que están en un museo y que ahora fueron prestadas especialmente para la Bienal. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque hay como todo un rescate, ¿no? Justamente de estos gestos, de estas problemáticas raciales también, y de estos gestos, digamos, de no pérdida de la identidad, de lucha también por los derechos. Y dentro de esto se invitó a 9 artistas indígenas contemporáneos, algunos de ellos son de Brasil y otros son hay un artista, por ejemplo, estadounidense, hay varios, ¿no? Pero en realidad la mayor parte son de Brasil. Y a la vez que hay una presencia dentro del pabellón de la Bienal, se está haciendo o en el Museo de Arte Moderno una exposición sobre arte indígena eh, contemporáneo, ¿no? De alguna forma lo que hay es como una especie de pedir, ¿no? Pedir o exigir presencia, ¿no? Lo que ellos, lo que dice uno de sus artistas y curadores, dice, es la hora de estar presentes en todos los territorios, ¿no? Celebrando la verdad, la memoria y la cultura de los pueblos indígenas. Así que vamos a tener como acá varios como Gustavo Cabuco, como Diana Tucano, perdón, que traen, por un lado, temas que son temas técnicas que tienen que ver con sus ancestros, y por otro lado, también problematizan y también se están comunicando de alguna forma con formas como más contemporáneas. También el tema de la esclavitud, del origen, ¿no? Del origen de este ancestral, como atravesado como por la violencia, es el tema de este complejo atlántico. Esto es una parte que yo me acuerdo, vieron que la cuerda estaba como ahí, ¿no? Uniendo como partes distintas que tiene que ver con eso, ¿no? De alguna forma con lo que ha pasado como ese desmembramiento, ¿no? De estas migraciones forzadas. Este es Arjan Martens, que es de 1960, de Río, y que tiene una obra muy interesante que trabaja pictóricamente, como también mezclando algunos efectos que tienen que ver como con el collage, ¿no? En la composición, justamente estos temas del mapeo, ¿no? De cuáles fueron los recorridos, de cuáles son las imágenes, ¿no? que se tienen, qué pasa también con las imágenes más contemporáneas ¿no? de esta gente que ha estado en el movimiento constante. Y esta artista que nació en una misión indígena de San Ignacio se llama Shaune Quictusí, o Shaune Smith, es un nombre formal, pero Quictusí es porque se lo puso su abuelo, es como un nombre indígena porque ella tenía como una mirada, ¿no? Como que lo abarcaba todo. Y también trabaja justamente sobre este tema, ¿no? Del territorio, de la vida, ¿no? Tensionada por también por el haber sido conquistado y colonizado. Es bien interesante, ¿no? Cómo estos artistas también tratan, vieron que no hay como un super virtuosismo en la forma, ¿no? También tratan de encontrar un nexo formal con lo que son, ¿no? Con lo que es el arte
originario, con lo que son los colores. Hay algo interesante en esto, ¿no? Como esta especie de rescate de una identidad que fue negada también, ¿no? Desde el punto de vista plástico y artístico, y que bueno, ahora entonces vuelve y vuelve con sus propias técnicas, con sus propios colores y sus materiales. Eh, en Brasil hay un pueblo que se llama Macuxi, que es de la Amazonía, y que tiene una leyenda muy bonita, dice sobre Surari, que fue, ni siquiera me explica cómo era Surari, qué tipo de vida era. Yo lo copié tal cual. Dice, fue abandonado en el monte por un cazador. Extrañándolo, Surari se convirtió en persona y decidió ascender a los cielos tras su dueño. Para ello pidió ayuda a un pequeño halcón que lo cargó sobre su espalda. Cuando llegó allí, Surari se transformó nuevamente, cobrando cuerpo de estrella. Se hizo responsable de traer las lluvias y recordar que después de la estación seca aún habrá otro tiempo posible, el de las aguas. Está hablando justamente, ¿no?, de esto, de lo que va a pasar la mañana después, ¿no?, de esta esperanza. Pero bueno, de alguna forma él trae las lluvias y además trae ese recuerdo, ¿no?, que siempre después de una estación puede venir otra. O sea, que siempre hay un ciclo, ¿no?, de vida que tiene sus momentos más altos y sus momentos más bajos. Este es Javier Sbel, como le decía, es de la Amazonía, de esta etnia Macuxí, que es un artista y también es un curador que tiene una presencia muy importante dentro de esta Bienal. Por un lado, él tiene una cantidad de obras, ahí está en la pared, ahí está la fotografía, y por otro lado también él articuló muestras dentro de la Bienal y fuera de la Bienal como curador. Por ejemplo, una muestra que reúne a 9 artistas, entre los cuales está él también, que habla del tema de la ganadería, de los problemas, digamos, ¿no?, sociales que se engendran dentro de esa producción para los que trabajan ahí, y que se llama Malditas y Deseadas, ¿no? En realidad, esta obra de él es del 2013, pero hay obras de otros artistas, como el que está abajo, que son más recientes. Eh, Dentro de la Bienal, él tiene 2 puestas personales. Por un lado, en el Parque Ibirapuera, estas 2 especies de serpientes, ¿no?, que él le llama entidades. Estas entidades son como unas esculturas que vieron, están suspendidas en el agua. Y estas entidades en realidad tienen que ver con también con un mito, digamos, de las de unos seres, ¿no?, que no tienen principio ni fin y que de alguna forma están eh, haciendo posible que la vida se renueve, ¿no? Eh, entonces, tienen divinas también de noche, ¿no? Pero bueno, tienen también ese lenguaje decorativo, digamos, que es propio de su cultura. Y después tiene esta otra instalación que se llama Cartas al Viejo Mundo, que es un site específico, está hecho para ahí, y que se acompaña por una acción performática donde justamente el vestido con este traje naranja así reflectivo, habla de que esta es la Bienal de los Indios, porque justamente Esbel hizo, antes de que se convocara a esta Bienal, todo un trabajo, digamos, ¿no?, como muy militante para reclamar por la poca presencia, ¿no?, de pueblos originarios en estas convocatorias, que siempre eran entonces ¿no?, como ajenas al arte de quienes venían de pueblos originarios. Y esto es como un enorme mural ahí, yo encontré una imagen, como un enorme mural que tiene imágenes de cómo, no, cómo fueron vistos los indios ¿no?, en la historia, cómo
estas miradas, digamos, a veces condescendientes, a veces verlos como monstruos, a veces también, ¿no? Como deformar absolutamente lo que eran las miradas, es decir, la mirada, ¿no?, del conquistador sobre los indios, que no hay un acercamiento real, sino que muchas veces hay una representación desde la más absoluta ignorancia, desde el prejuicio o desde la fantasía, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos coloca frente a todas estas imágenes que de alguna forma fueron constituyendo una manera de relacionar a los que, ¿no? De relacionar a los que estaban llegando con estos indios, ¿no? De alguna manera, como decía Hart, ninguna imagen es inocente, ¿no? Si alguien que iba a viajar este, a instalarse en América desde Europa, veía todas esas imágenes, obviamente ya venía con una postura, digamos, que era bien poco empática, ¿no? Porque se venía a ver a un otro que no era ni siquiera humano. Creo que eso es un poco lo que subyace a todo esto y que vemos como es en realidad este, eh, muy generalizado, ¿no? Fíjense este caso. Esta es una artista de la isla de Guadalupe, que es una isla francesa del Caribe, que viene de una familia de la India. Cuando se termina la esclavitud, el gobierno francés hace unos acuerdos con trabajadores de la India para llevarlos con sus familias a la isla de Guadalupe, con determinadas promesas que finalmente no se cumplen. Y además, por un tema económico, ¿no? Y por las condiciones en que viven, nunca pueden volver a la India, sino que quedan ahí en Guadalupe. Entonces su obra justamente es como eh, una especie de exploración, ¿no?, de esa identidad de niña perdida en un espacio que nunca es finalmente suyo y que siempre tiene esa otra dimensión del lugar que ha abandonado, el lugar que no ha conocido, pero que es su lugar, ¿no? Pero de este otro no puede salir, es muy fuerte. Y este caso es como parecido quizás al caso que se da con muchos de los inmigrantes que llegaron en los años 30, 40 de Europa, en especial de Alemania, a Brasil. Este es el caso de esta pintora, Leonora Koch o Lore Koch, que nació en 1926 y que su familia judía tuvo que emigrar y llegaron a Brasil. Y ella desarrolló una pintura que me pareció de una delicadeza, ¿no?, de una síntesis tan impresionante y que tiene que ver justamente con los espacios, ¿no? Es como, digamos, casi rozando la abstracción, este, pero tiene que ver con eso, ¿no? Los espacios están problematizados ahí. Vieron que hay cosas que se ven, que no se ven, espacios arquitectónicos, ¿no? Espacios que hablan como de jardines o de muros o de eh, glorietas, ¿no? Y sin embargo, no sabemos exactamente. Y de repente surgen como esos temas de color ahí, todo en el plano. Me pareció súper interesante. Y también este otro pintor, Lazar Segal, él nació en Lituania, en Vilna, en 1891 y también emigra durante la guerra y va a hacer un expresionismo absolutamente, él, perdón, emigra durante la Primera Guerra y va a ser un expresionista totalmente, no como brasilero, pero muy, muy, muy en línea con lo que se estaba haciendo también en Europa, ¿no? Esta obra es impresionante, está dentro de la exposición, se llama La familia enferma y es de 1920. Su familia justamente pasó, ¿no?, como bastante mal al llegar y hay como una cuestión, ¿no?, que tiene que ver, podría haber sido pintado en Alemania, ¿no? Pero también hay un meterse dentro del color
más o menos son obras como de la misma época. Él sale un poco del cubismo y va a ir hacia otro lado, pero vieron cómo hay un tema del color, ¿no? Del color que se va aproximando también a lo que es la pintura más popular, como en este Morro Vermelho. Y, pero va a ir y venir un poco como del cubismo, ¿no? Como esta obra de 1925, que es una vista así como un pueblito de Brasil, este retrato que es del 28 de esta chica como de espaldas, y de nuevo esta otra familia del 22. Esta otro del 27 es un autorretrato. Yo confieso que no lo conocía para nada y me parece impresionante su obra, ¿no? Lo que dice y cómo, qué interesante, ¿no? Como esos nexos y esa forma de elaborar también el color, ¿no? El color entre del mundo del que venía, el mundo en el que estaba, el mundo que era su referencia, posiblemente todavía, ¿no? Estamos en los años 20, en Brasil hay ya planteados problemas de identidad cultural, en la literatura, en los medios intelectuales, pero ¿cómo eso pasa a la pintura? O sea, ¿cuáles son los colores de alguien que también viene como de otra gama, más parecida a la 1927 o 22, y de repente se encuentra, ¿no? Con una realidad donde los colores vibran de otra forma? ¿Cómo se adapta la paleta, ¿no? Eh, bueno, esta es la exposición que les contaba de arte indígena contemporáneo en el Museo de Arte Moderno de San Pablo, y que reúne a la obra de más de 30 artistas brasileños contemporáneos que también, desde distintas técnicas, distintos formatos, de alguna forma están haciendo arte que recoge, ¿no? Estas problemáticas como de, de integración, de pérdida de la identidad, de recuperación también, ¿no? De la propia identidad. Y acá hay un caso muy interesante de este fotógrafo francés, Pierre Berger, que nació en 1902 y que se convirtió, porque no encontraba como su lugar en el mundo dentro de lo que era su familia y su lugar de origen, se convirtió en un viajero. Y dentro de esto encontró justamente el tema de la antropología como una forma, ¿no? de, de encontrarse con eso otro que estaba buscando para darle sentido a su vida, y se convierte en un gran fotógrafo también. Y él crea como las primeras fotografías sobre el candomblé, que era obviamente rituales, digamos, donde en general los blancos no accedían ni podían acceder. Eh, Él se involucró tanto que después viajó a Benín. ¿Se acuerdan de los bronces de Benín que vimos? Donde justamente, ¿no? Venía esta etnia yoruba, que es de la que también, ¿no? Que llegó esclavizada a Uruguay, y se convierte en un iniciado, en una especie de viaje que creo que habíamos visto también, el caso de una artista alemana, ¿no? Que había llegado como en los años 30 y que se queda en Benín y se convierte también en una figura importante, ¿no? Desde el punto de vista religioso. O sea que son estos casos de gente como de un origen absolutamente occidental blanco que siente una fascinación por lo afro brasileño en este caso, y que se mete tanto que se le permite incluso fotografiar. Es interesante, igual que Pierre Berger, no, nunca mostró estas fotografías, se editaron después de su muerte, porque mantuvo como ese tema del secreto, ¿no? Del secreto del que había sido invitado, ¿no? Como privilegiado por poder ver justamente estos rituales del candomblé, pero bueno, ahora se exhiben en este instituto Tomiotake, y él también tiene como presencia en la Bienal. Cambiando un poco de
este tema, pero también ¿no? con este tema del registro. Andrea Fraser es una artista nacida en el 65 en Montana, que en el 98 hace una, una performance muy interesante que se llama Informando de San Pablo, soy de los Estados Unidos. Y ella muy interesante, toda su performance, digamos, como ella también trabaja el tema del vestuario, del peinado, de la actitud. En este caso, ella se convierte como una especie de reportera, ¿no? Y explora, digamos, grabando para un canal, el canal oficial, grabando entrevistas a los ministros de Cultura, todas las personalidades que tienen que ver con justamente el tema del arte desde distintos ángulos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tema que a ella le interesa? Le interesa cómo desnudar estos problemas de presupuesto, de qué realmente interesa en la cultura, de qué pasa ¿no? con estas actitudes neocoloniales, con la globalización económica. Y bueno, este proyecto, digamos, que lo realiza, hace las grabaciones, en realidad nunca se emite en Brasil, porque suceden en ese momento unas inundaciones, bueno, otras cosas que hacen que realmente el eje, digamos, del informativo estuviera puesto en otro lado, así que, pero bueno, ahora se la invita justamente para mostrar esta obra que habla de también, ¿no? Como de acá es un artista tomando lugar de los medios, pero lo hace de una forma como muy incisiva. Porque este tema, ¿no? De cuestionar, de preguntar, tiene que ver con algo que dice el curador también de la Bienal, ¿no? Que, como dice este filósofo Eduard Glissant, sostiene que el conocimiento y la identidad surgen de la relación, no del aislamiento. Esto me pareció sumamente como no pertinente para todo esto. Eh, Tiene que ver con la obra, con toda la obra que estamos viendo. Tiene que ver incluso con la obra de Andrea Fraser, ¿no? Como en el momento en que esos testimonios quedan aislados y no se emiten, ¿no? Ahí ya no surge conocimiento, ya no hay una provocación de pensar la identidad del arte brasileño. Y, y como también de repente la pandemia, ¿no? Y ese aislamiento que hubo, de alguna forma también entorpecen esa relación, ¿no? Como necesitamos del otro para ser, ¿no? Para ser nosotros, para conocer y para poder forjarnos como una identidad propia. Y lo que Ferrari de alguna forma explicita también, de forma, ¿no? Como visual, como en esta obra La civilización occidental y cristiana, que hizo en el 65 como una especie, ¿no? de protesta contra la guerra de Vietnam, es que el aislamiento social a veces tiene que ver, ¿no? con los regímenes autoritarios, pero también como la forma en que percibimos al otro y que de alguna forma habilita la violencia contra el otro, ¿no? Eh, y entonces, de alguna forma, por eso esta Bienal intenta como tender esos puentes. Y esos puentes pasan por también preguntarse, ¿no? Por ejemplo, sobre la mirada. ¿Cuántos puntos de vista podemos ver ¿no? en lo mismo, en la misma obra? Educación de Noche, de Clara Yáñez, ella trabaja con estos bloquecitos que se usan para aprender matemáticas y va construyendo objetos que tienen lugares por donde se puede mirar, pero con conformaciones totalmente distintas, ¿no? Siempre son los mismos bloquecitos, pero están generando formas totalmente diferentes que lucen diferentes, ¿no? O sea, y además modifica la percepción mediante luces, como para darnos esa idea de que justamente, ¿no? Todo depende de cómo lo estamos percibiendo, que de alguna forma también es lo que hace
esta artista, Wang Xiao, que es coreana, del 83, que habla de cosas que no, para no olvidar. Y lo que ella hace es crear, por un lado crea pinturas, como la que está en el fondo, por otro lado esculturas, que combinan, por un lado, ideogramas, ¿no?, tradicionales coreanos con otros elementos que saca de Internet, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con cosas que se usan en las redes sociales. O sea, hace una especie de mezcla de donde sale esto que es, ¿no?, este cruce entre lo tradicional, entre lo nuevo, entre la incertidumbre, que es bien interesante, que son esas cosas para no olvidar, o sea, que nos marcan tanto, ¿no?, lo que estamos viviendo ahora, como esto que viene tradicional. Y dentro de las retrospectivas, en que no solamente la Bienal, sino también está expuesta en otro lado, está la obra de esta artista, Regina Silveira, que me encantó. Eh, Ella trabaja mucho también sobre este tema de la mirada y de la percepción. Y la fuerza, digamos, de alguna forma la trampea, hace trampas entre la luz, la pintura, la proyección. Es realmente una obra impresionante la de ella, eh, una escultura que está muy problematizada por el tema de la luz y de cómo nosotros percibimos según el punto de vista también que tenemos. La obra de la izquierda, la más grande, se llama Alteración en la definición del arte, es del año 77, y acá tenemos una obra que hizo especialmente para esta bienal, que es como una especie de laberinto, se llama Paisaje, y es una especie de laberinto de hierro, policarbonato, que tiene algunos de estos paneles transparentes, vieron que tiene como si se le hubiera disparado, ¿no? Entonces, en realidad, el espectador que avanza por eso, ¿no?, por ese laberinto, se está encontrando con esas señales de violencia que quizás se repitan sobre él, ¿no? Muy fuerte. Es realmente impresionante. Me pareció, porque además la primera vez que lo vi, eh, como que no entendí, pensé que era como, no, ni siquiera lo entendí como una escultura, ¿no? Lo vi así en Google y dije, bueno, esto debe ser algo para, ¿no?, como algún mecanismo para hacer entrar la gente, pero no, es un laberinto, es una obra, ¿no? Y es, nada, imagínense estar como por ahí, y de repente cuando viene caminando lo más tranquilo y empieza a notar que se está acercando a una zona de conflicto, ¿no?, donde vemos las cicatrices en los paneles. Ella trabaja mucho sobre este tema, ¿no?, de las sombras, de qué, eh, digo, este juego, ¿no?, de qué está emitiendo la sombra, de repente no tiene nada que ver, ¿no? Eh, quién está proyectando y lo que se proyecta, o lo que se proyecta nos está diciendo mucho más de lo que nos dicen los, los personajes, ¿no?, que están representados. Y también trabaja en escultura, es realmente muy fuerte, ¿no?, lo que ella provoca así como en el espacio. Que también está invitado a esta Bienal Richard Serra, eh, que es también un arquitecto y escultor que ha colaborado con Gehry, muy interesante, que trabaja, digamos, con estos laberintos, pero estos laberintos son curvos, absolutamente maravillosos. Yo quisiera perderme en uno de estos, porque me parece como una experiencia, ¿no?, tan interesante, perceptual, desde distintos puntos de vista que ¿no?, que uno lo pueda ver, absolutamente maravilloso. Volviendo a estos viajes, ¿no?, hacia la identidad. Eh, Daira Tucano y Uira retoman una tradición de, constructiva ¿no?, de hacer mantos que justamente eran hechos con plumas, ¿no? Entonces crean estos mantos, digamos, como, bueno, como una forma de volver a trabajar con estos materiales. Ahora son sintéticos, ¿no? No están trabajando con plumas reales, pero ¿qué es lo que sucede con estas plumas? Estas plumas
con los que se hacían los mantos, en realidad ya no están acá, ¿no? Esas plumas se fueron exportadas, fueron vendidas a Europa, y hoy ni siquiera pueden volver a Latinoamérica porque son muy frágiles. Y entonces no hay forma como de que vuelvan a estar, a ser exhibidas en América Latina. Y entonces crean estos mantos tupinambá que tienen como un espejo, que se llama espejo de la vida, para que el espectador pueda verse reflejado y pueda tener una imagen de sí mismo cubierto por uno de estos mantos rituales. Es bien interesante y muy teatral, ¿no? Como la figura. Porque hay algo, ¿no?, en todo esto también que tiene que ver con la puesta en escena, con el juego, con el usar estos artefactos, ¿no?, como facilitadores también del drama, que es un poco lo que hace esta artista canadiense, Tamara Henderson, que crea estas especies de títeres, marionetas, muñecos, formas, esculturas sin duda, que tienen ¿no?, como estas formas que a veces remiten a un animal o a veces remiten a un ser vivo, pero que en general, digo, son como aliteraciones, ¿no?, o combinaciones que parecen un poco caprichosas, pero que crean como ese mundo que está ahí colgado y en movimiento. Eh, porque el tema del movimiento también es como muy importante, obviamente en el arte contemporáneo. Y tenemos acá una performance de Leonora Fabiao. Ella trabajó bajo un lema que es: nosotros aquí, entre el cielo y la tierra. Este lema lo escribieron muchas veces o lo plotearon en el tercer piso, en los vidrios de la Bienal. Y su performance consistió en pedir 26 sillas a distintos centros, instituciones de salud, de educación, centros culturales, que estuvieran en un área de unos 5 kilómetros de ahí del Parque Ibirapuera. Y con esas sillas, ¿no?, las monta en esto, y las eleva y las pasea de alguna forma, ¿no? Es como también esto de estar acá entre el cielo y la tierra, pero en movimiento. Y la idea es como, cuando termine la Bienal, obviamente devolver cada silla, pero no devolver cada silla a su lugar, sino crear ahí como una especie de intercambio. Así que bueno, es posible que este sillón, ¿no?, que quizás pertenezca a un lugar de cultura, una, no sé, una cafetería o un escritorio, bueno, vaya a dar a un hospital, ¿no? Es ese tema de también crear como un cambio, ¿no?, en algo tan inocente como es una silla, pero que metiendo este artefacto diferente, ¿no?, de otro lugar, de alguna forma también eh, hace que quienes cotidianamente lo usan o lo ven, ¿no?, nos preguntemos, bueno, ¿qué hace aquí? ¿No? ¿Qué hace? ¿Cómo se metió dentro de este paisaje, dentro de este universo de lo cotidiano? Interesante. Y dentro de los homenajes está también Ligia Pape. Ella fue una grabadora, pintora y también performer, eh, que se considera fundadora justamente del neoconcretismo, que es una corriente que se dio también en los años 60, que tiene que ver con la dimensión sensorial, ¿no?, de toda obra de arte, o sea, la multi, ¿no?, dimensión sensorial, que el arte no fuera simplemente eso que, bueno, llaman oculocentrismo, no solamente sea para ver, sino que involucre activamente a los espectadores y que también permita a los espectadores dar, ¿no?, como este, eh, modificar la obra con su participación, o sea, que la recepción deje de ser pasiva y se convierta en activa.
ella hizo esta obra, esto en realidad es una fotografía de una puesta posterior, pero hizo esta obra por primera vez en 1968. Le llamó Divisor, eran épocas duras, épocas de dictadura, y no consiguió los fondos como para hacerla de la dimensión que ella quería. Entonces compró tela, hizo una especie como de cuadrado enorme de 30 por 30 metros y se fue a un barrio pobre y se la dio a los niños para que jugaran. Esa tela tenía estos orificios y la idea era que en algún momento, ¿no? El espectador saca la cabeza por ahí y también descubre a los otros, o sea, ¿no? Es solamente ver el rostro de los otros, no el cuerpo, y esas posibilidades de movimiento y de movimiento conjunto que justamente da ¿no? Este conjunto de tela. Entonces, es como, bueno, como digo, hay muchas experiencias parecidas, ¿no? En estas épocas, pero realmente ella es súper interesante, por ejemplo, porque además como que siempre trata de trabajar con cosas como muy simples y crea, ¿no? Como esta rueda de los placeres que tiene que ver como un espacio que es un espacio poético, que era lo que a ella le interesaba, ¿no? Pero que es un espacio justamente como multisensorial y a la vez es tan simple, ¿no? Y a la vez es tan como eh, tan perfectamente simple, bien, bien interesante. Esta es otra instalación que se llama Botellas Blancas, que es del 2001. Y dentro de estas instalaciones, ¿no? Hablando del tema además conceptual, tenemos a esta artista noruega, Mette Edvardsen, que tiene una performance que es absolutamente increíble. Se basa en crear una especie de biblioteca de libros vivos, que está inspirada en la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. ¿Recuerdan? Fahrenheit 451 es la temperatura en la que se quema el papel. Y en esa novela Ray Bradbury hablaba de una sociedad que penalizaba el tema de la lectura y a los libros, y entonces había que quemarlos. Y hay una especie de movimiento de resistencia que lo que hace es memorizar los libros, de forma de convertirse de alguna manera en libros vivos. Así que la propuesta de esta artista, que se llama El tiempo se adormeció en el sol de la tarde, es que hay 9 performers que han aprendido textos, libros de memoria, libros que les interesan, que tienen, digo, de alguna forma los han, este, tienen algo en común con ellos, que se acercan a los espectadores y se los dicen, ¿no? Entonces son estos libros vivos. Y, y dentro de esto está Rayuela, por ejemplo, ¿no? Rayuela, que es ese libro que se puede leer de un lado, ¿no? Para el otro, que es tan absolutamente fascinante de navegar. Y dentro de la muestra también vamos a encontrar que hay carteles que tienen de repente frases como esta de Cortázar, que dice: no puede ser que estemos aquí para no poder ser, ¿no? O sea, realmente cuál es por qué estamos, ¿no? En el mundo estamos para poder ser nuestra mejor versión, ¿no? No para no poder ser, que es justamente el gran drama, ¿no? Que sobrevuela a estas relaciones, ¿no? De esclavitud, de discriminación, de apartamiento, de violencia, que es también, ¿no? Como lo que otra de las reivindicaciones, digamos, que tiene que ver con este tema de la identidad sexual. Y por eso está dentro de esta bienal invitada Claude Cajun. Claude Cajun, si recuerdan, vimos su caso de esta fotógrafa que comenzó en los años 20 con una obra
con muchísimos autorretratos. Acá está ella autorretratada, que dice: no me beses, estoy entrenando, la camiseta. Ahí autorretratada también adentro de un armario, como una niñita, y es aquella que yo les conté que durante la guerra estaba viviendo con su compañera en una isla que es de Jersey, un territorio que los nazis ocupan y que ellas hacen como una especie de guerrilla dadaísta. Les ponen billetitos, ¿no?, a los soldados que deslizan, o adentro de los diarios que dicen, ¿no?, justamente que te hablan del horror de la guerra, que ¿no?, los incitan a desertar, e incluso encuentran algunos que justamente con su prédica dejan, ¿no?, el ejército, y finalmente, bueno, las apresan, por suerte no las matan, y las salva la campana de la ejecución, porque en ese momento triunfan los aliados y, bueno, y las liberan. Es una vida interesantísima y una obra también como muy provocativa, y que es justamente eso, ¿no? Como, bueno, esa búsqueda libre de cuál es mi mejor versión. Dentro de todo esto, leí algo que en Art Nexus, una revista de arte, que me pareció súper interesante. Y lo voy a poner acá en el tapete, porque me parece que también es una mirada que está buena, es crítica sobre esta bienal, y la voy a leer tal cual. Dice: lo que ocultan esas distinciones marcadas por la idea de raza, como el tema del arte indígena, ya sea por parte de los propios artistas o por parte de los curadores de la bienal, es una barrera para consolidar relaciones de igualdad a través de las diferencias. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que los artistas no blancos se ven obligados a entrar en categorías menos matizadas. No se permite el valor de opacidad. O sea, ¿no? Dice: mientras tanto, aquellos que no enfrentan el racismo como una amenaza constante o como un tema ineludible, pueden disfrutar de los lujos del ensayo. O sea, ¿no? De repente tenemos entonces artistas que están más preocupados por el tema de la percepción, por otros temas, ¿no?, que pueden hacer como ensayos filosóficos, pero visuales. Sin embargo, si uno viene, ¿no?, como de estas distinciones, que puede ser de raza o de sexualidad, como la de Cajún, en realidad tiene que hablar de eso, ¿no? Si uno es indígena, bueno, tiene que tener de repente un estilo que retome los materiales o las formas de sus ancestros. Pero ¿por qué no hacer otro arte, ¿no? Es como de alguna forma se obliga a esos artistas a estar en unas categorías que demuestran, digamos, su preocupación por determinados temas, y hasta determinadas formas de expresarlo visualmente, ¿no? En cambio, de repente a otros artistas se les permite, ¿no?, que de alguna forma hagan otras experimentaciones, ¿no?, que tienen que ver mucho más con la forma, ¿no?, con otras búsquedas que no tienen que ser tan explicadas. Me pareció interesante como punto. Entiendo que es un tema difícil y que, bueno, ya el tema de la presencia es como importante, ¿no? Y me gustó esto como para terminar y abrir unos minutos de intercambio. Eh, es una pregunta también dentro de una performance que hace esta artista, Shintani, a los espectadores. Y bueno, y es: ¿qué consejo le darías tú a tu yo, le darías a tu yo de 10 años? Me pareció súper interesante, ¿no? Porque dije, bueno, ¿qué le diría a mi yo de 10 años? Así que abro y escucho. A ver, ¿qué le dirían? Perdón que no voy a, no, estoy con la conexión re mal, espero que me escuchen bien, pero no voy a arriesgarme al tema de la cámara. Bien.
¿Qué le dirían al yo de 10 años? Ay, Eddie, no sé si estás hablando, pero acuérdense, Yo- a ver, que están todos como Sí. callados, perdón, Ay, disculpen. fue como un silencio absoluto. Sí, claro, sí, tomemos el tiempo, nadie nos Bueno, apura. yo le diría, no es así. Ah, bueno. No es así como, Eddie, porque Porque el yo de 10 años tiene una imagen, una definición, un entorno que cree que es la realidad. Por eso le diría, no es así. no es así. No te confíes que lo que dicen papá y mamá no están así. Está No, bueno. Está muy bueno, muy bueno. Está bárbaro. Te confieso Yo que a le mí no se diría, me ocurre nada. No se me a ocurre mí que le diría, sí, lo tendría que pensar. Bueno, tomemos unos minutos, no tenemos por qué correr, está todo bien. A ver, Rosario, ¿qué le a dirías a mí tu me, yo? gracias. Ay, qué divina, le dirías gracias a tu yo de 10. ¿Qué pasó Siento un esos gran 10? continuo, siento un gran continuo así con mi propia, ¿Esencia? sí, Sí. Como que no cambiamos mucho, ¿no? Digo, en el y los fondo. mismos sueños, sí, en otros escenarios. Pero qué interesante. Sí. Yo siempre he sentido que soy más o menos la misma cuando tenía 5 o 6. Vos Sí, yo avanzaste un también. poco más. Yo también. ¿No? Como que uno sigue siendo así un poco, ¿no? En algunas cosas fiel a esas cosas que tiene la niñez. En lo bueno y en lo sí. Y en lo no tan bueno. Exactamente. Los 10 años, no, si me hubieran dicho, bueno, ¿qué le dirías a tu yo de 20? Creo que lo tendría más claro, ¿no? Pero al yo de Claro, 10, yo también, a los 10 me estoy imaginando cómo era a los 10. Yo tuve una infancia feliz viviendo, yo qué sé, en el Prado, que era un barrio con pila de amigos, amigas, barra, yo qué sé, era en aquel momento, yo tengo pila de años, que los problemas de los mayores a los niños no se los transmitían, Qué porque suerte las casas tuviste. eran de espanto. No, por eso. Mucha Porque suerte las tuviste. casas, mirá que en mi casa había pila de problemas, pila, viste como, pero yo qué sé, eran casas grandes y yo qué sé, de repente las discusiones eran entre, digo, yo no fui testigo de una... claro, era como que a uno y lo, después lo, me pre- lo enteré, preservaban. lo preservaban y a esa edad lo lograron. Después ya no, viste, cuando fui Claro. más grande no. Por eso te digo que me acuerdo de una niñez así absolutamente feliz, preocupada, llena de cosas que para esa edad alimentaban. Lo que es la amistad en ese momento es impresionante, empieza a cobrar una importancia brutal más que la familia. Cierto. Se podía dar porque, ya te digo, era un barrio tranquilo, vivíamos de una casa a la otra. No sé, no fue siempre así. Después... Bueno, entonces quizás como Eddie vos dirías a tu niña de 10 años, mira que no es tan así. Claro. Después el mundo. A los 14 se le Se podía encarga. haber dicho eso. El mundo se encarga de decirte que no es tan así. Sí, es interesante, realmente. Vivencias tan distintas, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con las vivencias de uno y también como te hayan tocado vivir esos 10 años, a Claro. esos 10 años, ¿no? Digo, Yo no tenía ingenuidad ninguna ya. a los 10. Pero pienso que No. es importante la base de esa edad para el futuro, ¿no? Según como uno la haya podido vivir o como él, ¿no? Me parece Claro. que, aunque no es así, pero
qué bueno que haya sido así hasta ahí, porque te influye mucho en tu futuro. O sea, una mala base, mala de todo punto de vista, puede ser, ya que esta vuelta encaramos de tantos puntos de vista, bueno, puede ser de muchas cosas, ¿no? Hasta de repente que te hayan hecho vivir una vida muy simple, desde el punto de vista de motivaciones también, ¿no? Que después uno se tiene que encargar de cultivarlas por sí mismo o te dejan más estancado, desde todo punto de vista. Para mí es una base muy importante esa etapa de la vida. Claro, igual no es una etapa en que uno pueda tomar muchas decisiones, capaz que sí internamente, ¿no? Internamente. Yo me acuerdo de haberme jurado, nunca voy a hacer no sé qué, que hacía mi padre. Por ejemplo, no dejarme escuchar conversaciones de mayores, ¿no? Para que no me enterara nunca voy a hacer eso. Mis hijos van a poder escuchar todo. Pero bueno, no sé, era una idea que tenía esa edad. Después cuando a uno le toca, ¿no? Termina repitiendo a veces las conductas de los padres. Por eso te digo, por eso te digo, que es importante. O sea, importante puede ser bueno o malo, pero te marca mucho. Aunque te marca mucho. Pero creo que, bueno, un poco lo que decía Rosario, también siempre hay una continuidad, ¿no? Uno siente que claro, está bueno no perder esas cosas que uno soñaba o que uno, ¿no? De la forma en que veía cuando tenía 10 años las cosas. Sí. Claro. Lo que pasa es que esos 10 años están tan lejanos que está difícil. Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Pero no sé, me parece como que esas reservas, ¿no? Un poco lo que me quedó a mí, la verdad que lo que más me impactó, a ver, Elena, que andas por ahí, lo que más me impactó fue el marinero bordando. Me mató. Eso fue impresionante. Esa resiliencia de hacer una cosa. Y además, qué bien que lo hacía. Pero era bastante interesante. Sobre todo ese corazón, cuando pasa la flecha y empieza a sangrar. No, me pareció así. Y el pájaro que lo toma, digo, no, un tipo muy que bueno. Justamente venía, ¿no? Era un marinero que venía de. Si no te imaginás una cosa con la otra. ¿No? Un tipo grandote, no sé qué, que se dedica 2 años. Bordando. En medio de unas condiciones horribles, ¿no? De cárcel, a bordar eso tan delicado. Qué interesante. ¿No? Mira, yo tengo una propuesta para Rosana, porque sabés que yo 2 o 3 bienales de arte de San Pablo, y San Pablo se convierte en una ciudad llena de oportunidades y de cosas para ver. Realmente que mira, yo fui a buscar las cosas que había visto para compartirlo con ustedes, que después se las mando por sería correo, divino, pero claro. Por ejemplo, en Sesqui Pompeya, que yo me quedé fascinada, un año había hasta una exposición de Josep Peyús. Wow, otro año de ella, de la arquitecta. De Lina Bobardi. De Lina Bobardi. O sea, yo qué sé, otro año hubo una muestra de arte contemporáneo brasilero en un hospital de San Pablo que estaba en ruina. Wow. Y así en ruinas los ocuparon cada artista. Mira, por eso te digo, no es solamente la Bienal. No, es impresionante. Yo estuve en una que abrieron, era como por fuera de la Bienal, pero hicieron como una especie, me pareció tan inteligente. Digo, ¿cómo nosotros no hacemos eso? Como un recorrido que uno podía hacer por talleres de artistas. Sí. Fuimos a 3 o 4, incluso se juntaban, ¿no? Ponerle Ciudad Vieja, que hay muchos, bueno, uno iba a 3. Pero ahí se juntaban varios que eran más o menos vecinos y uno podía charlar con ellos. Fue tan interesante, bueno. ¿No? Nada, poder eso, conocer gente, ¿no? Estar en su taller, hablar de técnicas de grabado, de esto, de lo otro. Pareció claro, pero es brutal, ¿no? Sí, una bienal. A mí me encantaría. Ya no podría hacerlo en ómnibus como lo hice cuando era estudiante. Porque eran 45 horas de ómnibus. Ya no me la última vez que fui, que lo organizó Espino, que de repente lo conocés, era en ómnibus. Y yo mirá que 36 horas,
y de repente voy un día y se estaba anotando Podestá, que tenía 85. Y yo dije, pero si Podestá puede ir. Claro. Yo también. Tengo que hacerlo. Bárbaro. No te digo que no me costaron, pero claro, el ómnibus no iba muy lleno, así que me quedé en un asiento sola que me podía... Bueno, ahora capaz que no lo puedo hacer en ómnibus, pero que vale la pena porque es brutal lo que se transforma en la ciudad, todo lo que tenés para ver, todo lo que traen a raíz de las mismas galerías. Claro, no te alcanza el tiempo para ver todo lo que... No, fíjate que si la misma organización de la Bienal tiene 25 puntos más en San Pablo, ¿no? Donde hay exposiciones, todo lo demás que se provoca, ¿no? Así que sí, es bien interesante. Y además realmente es una época preciosa en San Pablo, ¿no? No hace calor, es preciosa, preciosa. Es nuestro Manhattan del sur. Claro. Ahí yo dije, pero esto es como Nueva York, porque había de todo. Lazar Segal, que dijiste, tiene un museo en su casa. Mirá, yo vi que había una fundación, sí, pero mirá, no llegué a lo del museo. La fundación es en la casa de él, y está tal cual el estudio, como él trabajaba, y trabajaban con chicos, y está hasta, viste, la distribución de cómo, y algunas de las pinturas de los chicos de ese momento. La verdad que, por eso te digo, es impresionante. Sí, es como para estar muchos días, y la misma Bienal es como, ¿no? Para visitarla en varias ocasiones. Ahora, por suerte, es gratuita la entrada. La entrada es gratuita y casi todo. Yo el Museo de Arte de San Pablo es maravilloso, pero el de Bellas Artes es impresionante también. Que tiene, digo, es divino, está en un parque. Por eso te digo, y también es una ciudad impresionante. Sí, yo no sé si nunca la visité fuera de una Bienal, te confieso, una sola vez, y la verdad que fui sola, y no es una ciudad para estar sola, es terrible. Estar sola, pues me iba a encontrar con una prima y me fui antes, pero no es para estar sola. No sé, yo siempre fui en grupo, digo, fui hace 10 años la última vez, pero otra cosa. Después fui en grupo, y siempre en bienales, no fui, ¿viste? Entonces, claro, yo no sabía si está siempre con esa multitud de ofertas, o sea, siempre tiene teatro, tiene cosas súper interesantes, ¿no? Digo, cuando vos ves lo que hay, sí, es una... ¿no? De un movimiento, una cosa, pero obviamente en la época de una bienal, claro, todo lo que tiene que ver con arte está... ¿no? Sí, disparado. No, es simple. Pero es muy bella. Yo no sé, nunca la sentí amenazante además, pero bueno, tal vez tuve suerte y no me pasó nada. Sí, ¿no? Depende de dónde te quedes. Yo esa vez me quedé en el centro, error, ¿viste? Porque de noche... Sí, la Plaza de la República, todos los uruguayos, de noche es terrible. No se puede. No. Y sin embargo, esa vez que fui con Espino también nos quedamos sin hotel en el centro. Pero claro, éramos un grupo, entonces ahí no sentí para nada. Ahí no, ¿viste? claro. Está bárbaro. Por eso te digo, ¿ves? Es otro de las cosas que se pueden hacer, porque yo qué sé, no te voy a decir que no salga nada, pero no es una cosa tan cara. No, y realmente es de una riqueza. Es muy impactante, sí. Es muy impactante. A mí me gustaría ir porque, digo, la verdad que la última vez que fui era muy chica todavía, era estudiante, yo qué sé. Lo re disfruté, pero ahora me doy cuenta de lo que vi, ¿no? Que vi una retrospectiva de Kiefer, yo qué sé, unas cosas increíbles, ¿no? Pero en ese momento no tenía mucha conciencia tampoco. Bueno, dice Carmen acá, dice, yo creo que todas nos hubiéramos dicho, seguí siendo curiosa y sensible. Me parece precioso. Muchas gracias, Carmen. Me parece que esto es así como
Perfecto. Es la base. Es como un ruego, ¿no? Que todas podríamos compartir. Bueno, muchísimas gracias a todas. Gracias. Nos vemos el martes, entonces. Nos vemos el martes. Gracias. Que pasen bien. Chao. 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 Chao.